Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa de Barcito FM. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Vamos a conversar sobre el tema económico, la economía, el bolsillo, cómo anda la plata en el país y en la familia. Le damos la bienvenida a César Villalona. Gracias, César, por estar con nosotros una vez más en el programa. Gracias a ustedes por invitarme. César, vamos a tratar de entender un poco cómo se ha comportado la economía. Hemos venido escuchando desde el año pasado una serie de situaciones preocupantes en materia económica, pero ahora ya la gente lo puede sentir en su bolsa, ya en el mantenimiento de la comida, el pago de la luz, del agua, etc. Hoy la gasolina amanece nuevamente con un nuevo aumento. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son las señales que nos ha mostrado este último ciclo en materia económica, César? Bueno, en lo que va de este gobierno, la economía ha continuado con un bajo crecimiento, pero menor que en los gobiernos anteriores. Nosotros tenemos muchos años donde la producción de bienes y servicios no crece mucho, porque hay muchas amarras monetarias, eso tiene sus causas. Con este gobierno, en el año 2020 la economía se hundió, pero es normal que se haya hundido porque fue un fenómeno internacional que afectó al país y al mundo entero. En el 21 se recuperó, es un año también anormal si lo comparamos con el 20, porque si en el 20 una empresa trabajó mucho menos tiempo de lo normal, 8, 9 meses, tuvo cerrada 3 meses, 4, entonces en el 21 produjo 12 meses y se ve un aumento de la producción. Digamos que se recuperó la economía en el 21. En el 22 ya el crecimiento fue pequeño. El gobierno está hablando de 2.6, el Banco Mundial habla de 2.4. En el último gobierno del Frente la economía creció 2.5 y en los 10 años de gobierno del Frente creció 2.6. Es decir, que estamos con un crecimiento un poquito por debajo de como venía en los últimos 10 años. Y este año, 2023, hay señales de que vamos a tener un desempeño económico peor. El gobierno calculó un aumento de la producción de 2% en el presupuesto. Se hizo con ese estimado. Lo que le llaman crecimiento económico, que es la producción de bienes y servicios de un periodo con otro. Si se produce más, entonces la economía crece. Se está hablando de un 2, pero ya Banco Mundial habla de 1.7 para El Salvador. Sacó un balance ahí, de una proyección. Es decir, en términos de producción vamos mal. Y hay una novedad ya en el gobierno de Bukele con respecto a los últimos 30 años, que es la inflación. Desde el año 1996, casi 30 años, un poco menos, de los últimos 25 años, digamos. Desde el año 96, la tasa de inflación, que es el alza de los precios de 238 bienes y servicios, o la variación de los precios de la canasta de mercado, no llegó a 6 nunca. Estuvo en 5 y algo en el 11. En los 10 años de gobierno del Frente la inflación fue de 2%. Incluso en el de Serén fue de 1 y pico. Hubo años de inflación de 0,8, 0,8, 0,5. Con Bukele ya llegó a 6,1 en el año 2021. Se dispararon los precios. Y en el 2022, 7,3. Las inflaciones más altas. Poco crecimiento de la producción mezclado con alza de precios. Alguien diría, bueno, pero esta alza de precios no se debe al gobierno, porque hay un fenómeno internacional que tiene que ver con el alza de los precios del petróleo en el 2021, parte del 2022, y eso encarece los insumos, encarece la energía, los combustibles. Esa es una realidad, pero el gobierno tampoco ha tomado las medidas para frenar la inflación. Vamos a ver qué es lo que ha hecho el gobierno. En el año 2020 se dedicó a importar alimentos para regalarle canasta a la gente. También lo hizo en el 21. En vez de estimular la producción nacional, como se hizo en los 10 años de gobierno del Frente, donde hubo aumento de la producción agrícola, sobre todo maíz y frijol, incluso de arroz, y se llegó a cierta autosuficiencia en maíz y frijol, más de 90%. Este gobierno le quitó programa a la agricultura del 2020. Desarrollo rural, amanecer rural, el del café casi lo desmantelan. Han bajado los paquetes agrícolas. Este año, por ejemplo, se lo van a quitar a 60,000 productores, de acuerdo con cómo está el presupuesto. Y se dedicó a financiar importaciones.
el país se está llenando de importaciones de alimentos. En el 21 crecieron, sobre todo lácteos de Nicaragua. Quebraron 18,000 ganaderos en el 21. Esa es una información pública. El alimento de animales está carísimo. Y si entonces vienen leche y lácteos importados, peor. El año pasado crecieron 31% las importaciones agropecuarias. Y este año siguen creciendo. Hay un aumento. Un poco menor, pero en 2 meses ya se ve otro aumento de las importaciones. Entonces, no se estimula la producción nacional. Lo otro es que el gobierno habla de 11 medidas para frenar la inflación. Si no fueron 11 medidas, la mayoría de esas medidas eran administrativas. Por ejemplo, garantizar que el gas que llegue al hogar no tenga menos cantidad administrativa, precio. Garantizar que los combustibles lleguen a un precio que no viole las reglas que ha puesto el gobierno, que no sea más alto a la gasolinera. Y garantizar que la gasolinera le vendan a la gente la gasolina la cantidad que dice. Son 2 medidas administrativas, ya llevo 3 de las 11. Lo mismo con el transporte, garantizar que no suba la tarifa, y se llevaron a un empresario de bus preso porque la subió. Garantizar que no suba, pero eso no quiere decir que baje. Esa no es una medida. Una medida es reducir la tarifa, o una medida es aumentar la tarifa. Entonces, quitarle arancel a los productos importados, pero esos productos no pagan impuestos, porque la mayoría de las importaciones nuestras vienen de Centroamérica, de Estados Unidos y México, el 90%. Y con esos países hay TLC. Decir voy a dejarle entrar la carne de cerdo sin arancel es no decir nada, porque eso viene sin arancel. Ahora, si la trae de Brasil, sí paga un arancel de 40%. Pero ¿cómo la va a traer de Brasil? Si es más barata traerla de Nicaragua, está más cerca. O de Estados Unidos, que tiene una cuota en el TLC, sin arancel. Entonces, esas no eran medidas. La otra fue ordenarle a la CEL que haga energía limpia para bajar el precio de la energía. Pero un proyecto de energía se lleva 10 años. Hacer energía solar es una inversión, es decir, eso es teórico, para combatir la inflación. ¿Cuáles fueron las medidas? Quitarle 2 impuestos a los combustibles y el subsidio al gas. La mantuvieron, no está mal, porque si no quitan el FEFE y el COTRAN, entonces los combustibles hubieran subido más. Pero ya este año lo quitaron. Le costó mucho dinero al gobierno el año pasado eso. Este año ya lo quitaron. Hoy se anunció ya que mañana va a aumentar la gasolina, creo que más de 50 centavos, los combustibles, sobre todo las 2 gasolinas. Bueno, el precio del petróleo está subiendo, sí, subió en el año 2000, finales del 20, todo el 21, el 22. Pero también bajó a menos de 80, estaba en menos de 70. Y uno no ve una baja de la gasolina. El gobierno no quiso subsidiar la agricultura, que le pidieron los campesinos y las campesinas un subsidio de $300 porque el sulfato de amonio está carísimo, y la urea y la fórmula. Entonces es un problema de prioridad. Si no subsidia ahí y prefiere aumentar el gasto de propaganda y duplicar el presupuesto de la Fuerza Armada, no estoy hablando del de seguridad y la PNC, que eso estoy de acuerdo con que sea mayor, pero el de la Fuerza Armada, que tiene funciones de defensa de la soberanía nacional, ¿quién va a invadir El Salvador? Entonces, es un problema de prioridad. Yo creo que no se ha atacado la inflación y le venden al pueblo la idea de 11 medidas, cuando son 2. Bien, entonces, este es el fenómeno nuevo que tenemos, la inflación durante este gobierno. Menor crecimiento, pero mezclado con alta inflación. Pero además, si nos quedamos con los alimentos básicos, no ya los 238 bienes y servicios, cómo evolucionan, porque algunos no suben de precio, otros se mantienen. Si nos quedamos con la canasta básica, se han crecido 40%. Entre como la encontró Bukele, como la dejó Serén en marzo tenemos del 19 y como está hasta febrero de este año. Solo entre febrero del año pasado y febrero de este año ha aumentado 20% en el área rural y 16% en la urbana. Los alimentos, lo que consume la gente. Porque si el whisky se pone caro o no se pone caro, eso no tiene nada que ver con el pueblo, o un perfume. Pero ya estamos hablando de la comida. Entonces, eso es lo que explica esta inflación, junto con
unos salarios que no crecen adecuadamente, este año no va a haber ningún aumento, que es la principal variable de ingreso, lo que explica el aumento de la pobreza. Porque el dato de la encuesta de 2022 dice que tenemos pobre el 26.6% de los hogares. Y cuando se fue Serén era el 24.8%. Ha aumentado 4.8 a 26.6, casi 4 puntos. Esos son miles de gente. Y sobre todo ha aumentado la pobreza extrema. Ok, entonces mal desempeño de la producción con inflación. Antes de pasar a otra variable, ¿cómo va este año eso? Este año la economía ya arrancó mal. No hay datos de producción, pero sí tenemos variables que nos permiten ver si va bien o va mal. Agarremos las exportaciones. Las exportaciones han caído entre enero y febrero, solamente están dos meses, 4.3%. Y han caído en dinero, la cantidad de dinero y en cantidad vendida. Por ejemplo, las maquilas, las exportaciones de maquila, la cantidad de productos cayó 13% y en dinero 8.3%. Te doy los dos datos porque yo puedo tener una empresa de calzado que vende calzado en Canadá y el año pasado vendió por 10 millones, este año vende por 9, pero no porque estoy vendiendo menos, sino porque bajaron los precios. Pero aquí no es por precio, aquí es porque se está vendiendo menos cantidad. Entonces, estoy vendiendo menos zapatos y por eso tengo menos dinero. Exporté por 10 millones, ahora por 9. Entonces, las exportaciones son el 30% de nuestro Producto Interno Bruto, oscilan entre 28 y 30. Es decir, que el 30% de nuestra producción, ese componente que equivale al 30% va mal hasta febrero. Me queda un 70%, la producción que va al mercado interno. ¿Cómo va esa? No hay datos de producción, pero hay dos variables que puedo utilizar para analizar. Una es la caída de la importación de materias primas y maquinaria. Hasta febrero la materia prima intermedio había caído 13% en cantidad y 6% en dinero. Si se está importando menos materia prima, no se puede estar produciendo más, porque cuando una empresa salvadoreña produce, esto es mundial. Puede ser en Honduras, puede ser en México. Si una empresa salvadoreña produce, lo que produce tiene un componente importado, porque somos importadores de materia prima. Pues si vamos a hacer camisa, hay que comprar algodón. No tenemos. Pero así es una infinidad. Las importaciones de materia prima superan los 8.000 millones de dólares. Si están cayendo, no se está produciendo más. Y están cayendo las importaciones de materia prima en febrero, enero-febrero acumulado con respecto al mismo periodo del año pasado. Y la de maquinaria, por ejemplo, si va a producir más, ¿qué necesita? Tiene la mano de obra, pero necesita la materia prima. Si está comprando menos, todo está haciendo menos. Y si para colmo está trayendo menos maquinaria, no está renovando la maquinaria vieja, ni está ampliando la planta industrial. ¿Cómo están las importaciones de maquinaria, herramientas y equipos para la industria, el agro y los servicios? Han caído 12% en dinero y 36% en cantidad. Eso me dice a mí que entonces se está produciendo menos también para el mercado interno, porque una parte de ellas pueden ser empresas exportadoras, pero otras van para el mercado interno. Y la otra variable es la caída de los ingresos del gobierno. Los ingresos del gobierno están cayendo hasta marzo. Este dato ya no es hasta febrero, sino hasta marzo. Acaba de salir el informe de Hacienda, que dice que el gobierno ha recaudado entre enero, febrero y marzo menos de lo esperado en el presupuesto. ¿En cuánto cayó? Con respecto a lo esperado, en 5.2 millones. No es mucho la caída, pero hay una recaudación menor. Y con respecto al año pasado, a enero, febrero y marzo, menos 7.7 millones. Si está recaudando menos, hay problemas en la economía. Ahora bien, ha aumentado la recaudación por el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la que ha caído? La del IVA y otros impuestos a la venta y al consumo. Fíjense cómo va la recaudación de IVA. El gobierno ha recaudado 27 millones menos de lo esperado, 3.6%. Y con respecto a los primeros 3 meses del año pasado, menos 44.5 millones de lo esperado. Entonces, si está recaudando menos por IVA, el IVA es un impuesto a las ventas que hacen las empresas y lo paga la gente.
Eso quiere decir que las empresas están vendiendo menos, o la gente está consumiendo menos, o la gente decidió ir a comprar al sector informal, no comprar en el súper, sino ir al sector informal. Es un desvío de consumo. Lo otro es la recaudación por impuestos que le dicen selectivos al consumo. Hay productos que además del IVA pagan un impuesto específico. Entonces hay una caída de 8.3 millones. Y de los aranceles, que también son impuestos a los productos importados, pero que lo paga la gente. Cuando los importadores se lo trasladan, los impuestos al consumo han caído en 10 millones. Entonces está cayendo la recaudación por impuesto al consumo. Es elemental. Están bajando las ventas y está bajando el consumo. Entonces no puede estar creciendo la producción de bienes y servicios. El gobierno estimó un 2% este año, pero ya los datos están diciendo que vamos a un crecimiento menor. Si llegara a 2, es menor que el 2.6 promedio de los 10 años del frente y del 2.5 del 19, que fue un año compartido entre Serén y Bukele. Entonces tenemos mala producción con todo caro, con el agravante de todo caro. Para los sectores medios está cara la gasolina, ahora va a subir de nuevo, los materiales de construcción y los alimentos. Y la gente también de sectores medios puede tener un crédito. Hay gente que tiene crédito. Pues los préstamos personales, los intereses estaban en 8.07 en julio del año pasado, junio, y este año hasta febrero están en 10.19. O sea, una persona que pagaba $300 de un préstamo de una vivienda, hoy tiene que pagar 360. Para las empresas han subido de 6 días a 6.93. Los de préstamos de menos de un año. Y los de más de un año han subido de 10.98 a 11.24. Aquí tengo el dato. En 8 meses. Y para las empresas, esto para la persona, para las empresas de 8.9 a 9.94. Se está encareciendo el dinero. Entonces, ubiquémonos una persona de capas medias que tiene un carro y tiene un crédito. Gasolina, cara. Crédito, más caro. Alimento, cara. Energía, caro, porque no está subsidiada. Gas, caro, y hasta el agua. Ahora pongamos un hogar de bajos ingresos, que es la mayoría, de muy bajos ingresos. Bueno, esa no tiene carro y tal vez no tenga crédito, pero los alimentos golpean a esa población. Y el daño es mayor que a los sectores medios, porque los niveles de ingresos son bajísimos. Imagínate un veterano de guerra con un salario de $100, una pensión. Y ahí te hace falta, César, ahí te hace falta incorporar los tributos que en muchos municipios también han incrementado. Correcto. Las tasas municipales. Esa es otra, eso es correcto de las alcaldías. Yo vivo aquí en Santa Tecla y aquí eso está, nos han golpeado con este alcalde. Ya no venía golpeando Dabuizón y este nos ha golpeado mucho. Incluso hay colonias donde le están pagando mal los vigilantes. Es decir, es una cantidad de erogaciones que a mí el agua me está llegando carísimo y la energía. Entonces, claro, yo no voy a caer en la pobreza. Yo tengo un nivel de ingreso que me permite seguir siendo un sector medio. Por eso decía, el pobre está peor, o el que está cerca de caer en la pobreza, porque los alimentos están muy caros. Entonces, César, si haces la suma de todas estas características y variables que has enumerado en esta primera parte de la exposición, haciendo un ejercicio comparativo, digamos, si el estado de salud del paciente, ¿cuál sería? ¿En qué condición está? Tomando en cuenta todas estas características que hemos enumerado en este breve diagnóstico que has hecho de su estado actual. ¿Cuál considera que es el estado de salud de la economía salvadoreña? ¿Está en crisis? ¿Está complicada pero está bien? ¿Está regular? ¿Cuál podría ser tu valoración ya tratando de resumirle a la gente esa situación? Vamos a ver, por el lado de la producción hay un estancamiento, una tendencia a que se estanque la producción, un estancamiento. Por lo tanto, ya podemos hablar de crisis, porque eso afecta la ganancia de las empresas, la reinversión. Aquí no tenemos buena inversión privada y la inversión extranjera, que ya le voy a dar el dato más adelante, es terriblemente baja. Estamos mal en eso. Entonces, por el lado de la variable, si agarramos la finanza del gobierno, que es otro cuerpo,
Ahora, la finanza del gobierno y su deuda, eso está en crisis. Y si agarramos, digamos, el sistema monetario, ya voy a explicar un poco la finanza. Agarramos el sistema monetario, que es otro cuerpo, los bancos, la reserva de liquidez, ahí se está gestando una crisis. La banca está, el gobierno está muy endeudado con la banca y hay problemas de pago. Puede haber problemas de pago. Y el Fondo Monetario está pidiendo que se le tome, le está poniendo atención a este tema, le está haciendo recomendaciones al gobierno. Y el comercio con el exterior también está en crisis. Entonces tenemos la producción estancada, todo caro, problema en la finanza pública, problema en la variable monetaria, la reserva de liquidez del Banco Central, el dinero que maneja el Banco Central, que controla de los depósitos de los bancos, que controlaba $24 de cada 100 cuando se fue Seren, la reserva de liquidez, hoy está en 8. Le ha liberado fondos a los bancos para que los bancos le presten al gobierno. Y el gobierno está súper endeudado con los bancos. La deuda, esa deuda que es de corto plazo pasó de menos de 800 millones cuando Seren se fue a 2.600. Y el Fondo Monetario está diciendo, aumenten esa reserva de liquidez, vuelvan a subir, agarren dinero para proteger a los ahorrantes, suban la 12, el gobierno no quiere, porque el gobierno está con problemas para colocar bonos y está agarrando dinero de la banca privada nacional. Y eso es grave, porque si hay un problema de pago a esa banca, la gente que tiene ahorro va a pique, pero además caen los créditos. Bueno, la variable monetaria está mal, el sistema financiero está mal, la finanza pública mal, la producción, el aparato productivo mal y los precios caros. Ok, también es lo que decía de los intereses, que es una variable monetaria. Y el comercio con el exterior está mal. La diferencia entre lo que el país exporta y lo que importa es cada vez más grande. Ha crecido muchísimo el déficit comercial. Este país exporta por un poquito menos de 7.000 millones y compra por más de 14.000. ¿De dónde saca el resto? Bueno, una cantidad, y tiene que sacar, pagar deuda por más de 2.000 millones. Entonces, ¿de dónde saca el dinero? De las remesas que entran, que circulan a la economía, van a los bancos y los bancos se lo prestan a los importadores. Pero no alcanzan. El otro mecanismo es la deuda. Pero se está endeudando, pero no logra colocar bonos, está endeudando con la banca nacional. Eso no es entrada de dólares al país, esos son dólares que están aquí. Lo que le están prestando son el BID, el BESI, la Corporación Andina de Fomento le prestaron algo, pero de inmediato pagó la deuda de 800 con esos préstamos. Y la otra, la inversión extranjera, que esa no viene. Entonces está disminuyendo la disponibilidad de dólares en la economía. Eso se refleja en la reserva de liquidez del Banco Central. Y si agarramos ahora, quiero hablar de la finanza pública. Este gobierno manejó mucho dinero en el 2020. Gastó 8.000 y pico de millones de dólares. Nunca un gobierno había gastado tanto. En el 21 gastó un poquito más. En el 22 gastó más. Pero gastó sobre todo porque este gobierno está aumentando mucho. El gasto de seguridad no está mal, policía, seguridad pública, pero ha duplicado el de la Fuerza Armada, yo lo decía. El gasto de propaganda, el pago de deuda es muy alto. Y también mantuvo los subsidios a los combustibles que le costaron más de 300 millones. Pero ha paralizado la inversión pública. Ha decidido no hacer obras o no hacer las obras programadas. El año pasado le aprobaron un de 8.000 millones y había 1.800 de esos para obras y construcciones, que es lo que le llaman inversión, porque hay gasto corriente, que es salario, comprar energía, pagar agua, transporte, y gasto de inversión, que es como a una casa tuya hacerle una segunda planta o hacerle una cisterna. Eso es la inversión. O en capital humano también, como se llama. El gobierno invirtió 700 millones de los 1.800. Y con respecto al 21, fue una caída de más de 300 millones. Entonces la pararon. 4 sedes de la UE, Bukele le dijo al ministro de Hacienda, olvídate de eso, que no estoy vendiendo bonos, no hay dinero. Y priorízame los salarios, priorízame bienes y servicios, el pago de la deuda, los subsidios por aquí, el gasto militar, el gasto de la PNC, eso garantízamelo. Pero paralízame aquello. Incluso el primer nivel de atención de salud, el presupuesto que hay es de 299 millones. Cuando se fue Seren eran 210.
Estamos invirtiendo menos en el primer nivel de atención que hace 3 años y todo está caro. Ese dinero no es lo mismo, no es lo mismo tener $10 hoy que tener $10 en el 2019. Entonces, para ningún paso a desnivel inauguraron de los 7 que había. Ninguna escuela reparada de las 1,000 o muy pocas. En fin, paralizaron la inversión. Este año van por el mismo camino, un presupuesto de 9,000 millones, pero el gobierno no ha logrado colocar bonos en 2 años, que son los papeles legales que le aprueba la Asamblea. ¿Y qué tenedor de bonos le va a andar comprando bonos? Si la deuda del Estado está en más de 25,000, aquí tengo el dato, tengo el último de febrero, 25,690 millones, casi, 689. Y Serén la dejó en 19,200. Es un aumento de 5,400 y pico de millones. Y al mismo tiempo ha crecido la pobreza. Tenemos un país donde la deuda pública crece en 5,400 y pico de millones, 25%, y la pobreza pasa de 24,8 a 26,6. Solo eso es suficiente. ¿De qué sirve la deuda? Porque la deuda debería ser para hacer carretera, para hacer sistema de riego, para obra, agua y saneamiento, energía eléctrica, no para pagar el salario de un funcionario público, Tú, sino para levantar la desde la, economía. César, desde la perspectiva económica, ¿tú crees que esta situación es manejable todavía o en realidad estás entrando ya a una zona de altísimo riesgo? Yo creo que el gobierno va a transitar este año de manera precaria. Nosotros vamos a cerrar este año con un crecimiento bajísimo. Ya dijo el Banco Mundial que es 1,7 lo que va a crecer. Datos de enero, febrero y marzo ya me están diciendo que no. Vamos a un estancamiento sin generar empleo, salvo el empleo público, que sí está creciendo. Ahí han contratado un montón de gente. En estos 10 años, 3 años y más o menos 5 meses, porque el dato que tengo de diciembre, han contratado, despidieron 18,000 empleados públicos, pero hay 28,000 nuevos. Hay 28,000 más. O sea que han contratado 46,000. Pero en el sector privado no veo por ahí. Al contrario, ya en la maquila despidieron más de 5,000. Salió hace poco el dato. Entonces, vamos a un año mal este año. No se va a desplomar todo. No vamos a tener un año donde comiencen a cerrar cientos de empresas, no. Pero es un año malo en términos de cierto estancamiento sin empleo. Con todo caro, los precios van a seguir subiendo. Ya la gasolina va a subir más de 50 centavos mañana. Ya vamos a ver los alimentos a finales de este mes y el mes que viene. Este año todo se va a encarecer. Sin aumento salarial. No habrá aumento salarial, ni del mínimo ni ningún aumento, que es la principal variable de ingreso. No le van a subir la pensión a los veteranos de $100, ni a los lisiados de FOPROLI, que se fija que son 21,000, de acuerdo al salario mínimo. Entonces, el nivel de vida de la gente va a bajar. Pero el gobierno va a tratar de que la finanza pública no colapse. La economía se estanca, mal desempeño, pero el gobierno aguanta. ¿Cómo lo va a hacer? Ese presupuesto de 9,000 millones no lo ejecuta. ¿Cuánto hay para inversión? Más de 1,700 millones. ¿Cuánto van a ejecutar? 600 y pico. La DON va a seguir haciendo bacheo. Van a inaugurar un hospitalito por allí, 2 pasos de niveles por allí. Es un año preelectoral, siempre hay obras. Va a inaugurar tal vez una sede de la UDE, la construyan. Van a iniciar el Rosales. Se van a ver algunas obritas, pero no hay posibilidad de invertir 1,700 millones. Va a aguantar, porque no tiene capacidad de recibir financiamiento externo. Por cierto, la deuda hasta febrero ya subió con respecto a diciembre en 339 millones, pero Sí. es una deuda sobre todo con el BESI, con los tenedores de bonos no, entonces no puede conseguir 1,000 millones de bonos, va a paralizar la inversión. Pero la gente no se da cuenta, porque ¿a qué voy? Si Bukele le dice al ministro de Hacienda, despídeme 15,000 empleados públicos, eso se nota. Quítame los subsidios. Es un año preelectoral. Ahorrémonos 400 millones de subsidios. No, esto es, el gas se pone caro, subamos el IVA a 3 puntos. No, no lo va a hacer. Lo que hacen es contraer la inversión pública. Y si había, por ejemplo, una carretera que pensaban hacer en un tal sitio o un tramo y no lo hacen, pues la gente ni sabía de eso. Eso no, como que no tiene impacto, ¿verdad? La gente dice, bueno, incluso la sede de la UDE,
Si no hacen ninguna, ¿qué pasa? No va a pasar nada. Los estudiantes ni siquiera van a protestar porque ni siquiera están llegando a la universidad. Entonces, por ahí es donde atacan. Pero al atacar la inversión, las obras, y mostrar solo bacheo y una que otra cosa, no contribuyen al crecimiento económico, porque no crea base productiva. Entonces, el gran problema yo creo que se va a presentar en los próximos 5 años. Gane quien gane las elecciones, va a venir un problema para el nuevo gobierno. Según la naturaleza del gobierno, así lo enfrentará, porque hay mecanismos para enfrentar el problema. Depende del gobierno. Si, Es, César, que este gobierno, ajá. César, perdón, tu lógica es que entonces, ante esta crisis, ante esta situación cada vez más complicada, lo que está haciendo el presidente y el gobierno es postergando la agonía, tratando Sí, de sostener una imagen, pero en lo concreto seguís desbaratando más las condiciones y los mecanismos de mantenimiento del productivo y económico. Correcto, la base productiva del país se están erosionando. Pero 2023 es un año previo a las elecciones. Por lo tanto, ellos tienen capacidad todavía de decir, este es un mal año. La gente va a ver que todo está caro. Sí, no hay empleo, pero tampoco va a haber un desplome trágico. Y la finanza pública la llevan ahí, le siguen pidiendo dinero a los bancos, van a agarrar dinero de los fondos de pensión, porque es ilimitado lo que pueden agarrar de ahí, para transitar el año de manera precaria, digamos. El año lo transitan. Los problemas más graves vienen después. Pero va a ser un año, ¿verdad? Ya estamos viendo que las exportaciones están cayendo, puede seguir habiendo desempleo. Depende mucho también de algunos factores externos no controlables, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la guerra en Ucrania? Los precios del petróleo creo que van a volver a subir porque la economía china se está recuperando y la India y la China es el segundo país más importador del mundo, demanda mucho, entonces presiona los precios y decidieron un recorte. Para nosotros es un año de combustible caro y de energía cara. ¿Cómo lo va a sostener Bukele? Ellos pueden decirle a las AFP, pásenme 600 millones para mantener esto aquí, por aquí, pero no es que se vea bien el desempeño económico, es evitar que se desplome la casa. Pero después del 24 César, va a venir un problema más grave. De la lectura macro, que ya tiene que ver con políticas públicas y la economía del gobierno y del Estado, pasemos cómo esto que has planteado se traduce a la economía del hogar, a la economía de la familia y sobre todo aquellos que en realidad ya empezaron a sentir el ácido, digamos, en materia económica. Y te lo planteo tomando en cuenta los elementos que más preocupan a la gente: el empleo, el salario, la comida y el mantenimiento de las condiciones mínimas de su hogar. ¿Cuál podría ser ese escenario que veamos ya en el hogar de una familia promedio? Bueno, este año vamos a ver un encarecimiento mayor de la canasta básica, de los 22 alimentos del área urbana y 15 del área rural, porque en el área rural no ponen el pan francés y estiman como que las verduras los campesinos la tienen, pero se va a encarecer. Hasta febrero la canasta básica ha crecido 4%, 4.5 en el área y un poquito menos de 4 en el área rural. No hay datos de marzo, pero ya viene el aumento de nuevo, porque al encarecer los combustibles, ya el transporte se encarece y todos esos alimentos que vienen de Guatemala, de México, los camioneros, se van a desquitar en la tiendona, en los mercados, sin aumento salarial. Por lo tanto, para la persona, el principal problema, aquí hay dos problemas que están señalando la gente como principales según las encuestas, que son la falta de empleo. Me llama la atención que la falta de empleo aparece primero. Bueno, ese es el primero. Y el segundo es la inflación. Los dos lo menciona la gente. Entonces, el primero aquí, ¿qué empleo se va a generar? No creo que el Estado siga contratando gente con la problema financiera que tiene. Y la empresa privada no se ve bien. Las exportaciones están cayendo y ya están despidiendo gente. Entonces, puede haber desempleo, o por lo menos que no crezca el empleo. Y
el golpe más duro es por el lado de los precios, incluyendo las capas medias, ¿verdad? No solo la gente de bajos ingresos, la gente pobre, porque los sectores, todo el mundo compra comida. Solo que el hijo de un rico, eso no le dice mucho. O a un rico, que se ponga caro el frijol, pero para la gente, estamos hablando de la mayoría de la población, hay que tomar en cuenta la composición social. Tenemos 440.000 productores de maíz y frijol, insumos caros, importaciones generándole competencia, y con los pequeños ingresos tienen que comer. Tenemos 800.000 personas que venden en la calle, un poco más. Tenemos 1 millón que trabajan en micro y pequeñas empresas. Tenemos 120.000 empleadas domésticas. Esos son los sectores. No sé cuántos son los veteranos de guerra, pero son miles con una pensión de miseria. Los liceados de Foprolí, 21.000. Los pensionados de las AFP y el sistema público, 180.000. A eso le han hecho un ajuste de la pensión que no es igual para todos. A algunos le sube 3%, a otros 30%, porque depende como el tramo. Pero ya eso se lo tragó la inflación. Entonces, cuando uno ve la composición, dice, pero estamos hablando de 5 millones de gente. Si suma el millón de ama de casa a todo esto y los 800.000 empleados privados, estás hablando por lo menos de 4 millones y pico. Todos esos sectores, en términos de su vida, van a ver una afectación por el lado de los precios. Lo otro es de los precios de los alimentos, pero también está el problema de los servicios. Va a venir un aumento de la tarifa energética, porque además el gobierno no es el que determina los precios, hay una fórmula. Si el precio del petróleo sube, se revisa cada 3 meses y tiene que venir un alza. Y si baja, se revisa, se aplica una fórmula. El gobierno no es fijador y ya están subiendo, por eso la gasolina está subiendo. Y el agua, tenemos un problema de agua, incluso ya hay racionamiento de agua. Además de todo el problema de las alcaldías, que están ahogadas y que ofrecen servicios. Entonces, hasta para pagar el funeral de una persona en un pueblo, la alcaldía ayudaba, o una caja para un difunto, la familia de un difunto, para enterrar a una persona. Todo eso, los ingresos municipales están por el suelo. Y hay muchísimos datos ya de la encuesta de hogares del 22, y yo creo que se van a auditar estos datos, que demuestran un retroceso enorme. La pobreza es la variable como que sintetiza el problema. Hogares pobres, porque hay problemas de salud, de educación, etcétera, de alimentos. Pero cuando uno ve datos más específicos, por ejemplo, miren lo que está pasando con la educación. La repitencia escolar de primaria creció de 3.5 a 3.9. La de tercer ciclo de 3.6 a 4.4. Está aumentando la repitencia. Y en educación, la repitencia, una persona repite el curso, la principal causa de que una persona que está en 4º grado no pase a 5º es el ausentismo. Cuando deja de ir todos los días a la escuela, llega 2 días, termina repitiendo y se ausenta por la necesidad de trabajo y de ingreso de la familia. Y luego la repitencia es la principal causa de la deserción. ¿Cómo va a terminar esto? Desertando. En la persona de 6 a 17 años, casi el 20% de esa población no aprobó ningún grado de escolaridad. El analfabetismo está en 9.7. ¿Cómo lo dejó el Frente? Lo dejó en 10. ¿Cómo está? En 9.7. Ok, se puede decir que ha bajado 0.3. En 3 años y un montón de meses 7 meses del 19. Todo el 20, 21 y 22. Eso no es una reducción. Esa reducción se debe aparente a la emigración. Se han ido un montón de gente que es analfabeta. Hoy vivimos en El Salvador 375.000 personas menos que en el 19. Según la encuesta de hogares del 19 y la del 22, y la 2 la publicó este gobierno. Entonces, no es un programa de alfabetización, eso lo quitaron. ¿Cómo estamos con los hogares con tenencia de agua de cañería? Eran el 81% y hoy son el 79%. Alguien dirá, bueno, ha bajado poco. Sí, pero la lógica no es que haya más hogares que no tienen agua por cañería. La lógica es que haya menos y ahora hay más. Los que no tienen alumbrado eléctrico, hogares, eran el 83.5 cuando se fue
el gobierno de Serén cuando terminó, 83.5, el segundo gobierno del Frente. Hoy son el 87.7, sin energía. Los jóvenes, hay unos datos de los jóvenes que son terribles de la encuesta que yo tengo aquí a mano. De todos los jóvenes, de un joven de los estratos de menos ingresos, el 50% ni estudia ni trabaja. Y de los hogares ricos, el 10% ni estudia ni trabaja. Pero de los pobres, el 50%, terrible. Una expresión. El 34% de los niños de 4 a 6 años no tienen educación preescolar. ¿Dónde está la base de conocimiento? De la población que está entre 19 y 29 años, es población joven, pero es la población que ya más o menos sacó el bachillerato, 19, 20, 21, 22, y debería estar estudiando en la universidad o con una educación técnica, y podría estar trabajando. Se pueden hacer las dos cosas. Ok, sí se puede. De esa población, de 19 a 29, el 82% no estudia. Es decir, la formación técnica y universitaria, un desastre. ¿Saben cuántos profesionales científicos e intelectuales menos tenemos? En el 22 con respecto al 19. Este es un concepto de la encuesta. 20.000 menos. El Salvador tiene 20.000 profesionales menos, profesionales científicos e intelectuales, y tiene 42.000 más en la población no calificada. Aumenta la población ocupada no calificada y disminuye la población ocupada de técnicos, científicos y profesionales. Sí, la base tecnológica, educativa, para un despegue, para un crecimiento, no, esto va para atrás. Estoy dando el dato del 22 porque no hay del 23, pero no creo que este año aumente con tantas precariedades. Eso te iba a preguntar, César. Todas estas señales, porque este último informe de la encuesta de hogares te permite establecer de alguna manera escenarios de por dónde va el rumbo, digamos, como país. Estas luces que tira la encuesta de hogares, en realidad tú lo resumiste, pero te pone en un escenario que vas hacia adelante o en realidad estancado o vas para atrás. Y si vas en qué rumbo, en cualquiera de los tres, ¿cuáles son esas señales más graves que tú ves en el mediano plazo, cerrando ya el periodo de este gobierno? Haciendo una proyección, César, porque le queda un año nada más a este gobierno. Sí, yo veo retroceso en pobreza, porque está aumentando la pobreza. Ni siquiera está estancada. Ahí está claro, por los porcentajes de los hogares, del 22.6, al 24, al 26.6. Hay un aumento, y sobre todo la extrema carencia de alimentos. Veo retroceso en educación, porque está aumentando el ausentismo y está aumentando la repitencia. Y un estancamiento en la variable de educación que se llama analfabetismo. Prácticamente está estancada. La tasa casi es la misma. En salud hay un retroceso. En salud hay dos indicadores que no mencioné. La población que tuvo enfermedades aumentó de 14.9 a 15.7. Siempre estoy comparando el 19 con el 22. Se está enfermando más gente. Y no estoy hablando del 20, que fue un año de COVID. Estoy hablando del 22. Esto no me sorprende, porque la inversión en el primer nivel de salud ha disminuido en 12 millones, casi 13. Y han cerrado equipos comunitarios de salud. El acceso al seguro médico en el campo disminuyó, la cobertura de seguro social de la población ocupada siguió en 35. Ahí hay estancamiento. Y el acceso al seguro médico bajó de 33.4 a 33. Ahí hay retroceso. Entonces la mayoría son retrocesos y hay algunas con estancamiento. Lo que decía del agua de los hogares es un retroceso, menos alumbrado, menos agua por cañería, es retroceso. Y lo de las niñas, hay un dato de niños y niñas en condición de abandono, situación de abandono, aumentaron de 36.8. Vamos a decirlo de esta manera: de cada 1.000 niños y niñas,
368 estaban en situación de abandono en el año 19. Hoy son 370. Son dos más, de 368 a 370. Pero ¿cuál sería la lógica de un país? Podemos decir que está estancado. La lógica es que tú hayas bajado, no es que se mantenga. Sobre todo con manejado el gobierno de deuda. Entonces hay retroceso también en cuanto a la cantidad de profesionales y técnicos. Y hay retroceso en cuanto a la población ocupada, que ha aumentado la no calificada en 42,000. Eso afecta a la productividad del sistema, la capacidad productiva. Una mano de obra menos calificada produce menos y de menos calidad. Una mano de obra más capacitada produce más, da mejor servicio de salud, da mejor servicio de educación. Imagínense que dentro de los profesionales científicos y técnicos, que son 20,000 menos, hayan 5,000 médicos que se hayan ido. Entonces tenemos un retroceso en el área de la salud. Si fueran educadores, si fueran ingenieros, yo no tengo el detalle, pero el concepto que aparece en la encuesta es profesionales científicos y técnicos. Y hay menos. Teniendo en cuenta esto, César, teniendo en cuenta esta relativa, digamos, situación que te pone los números en contra, en retroceso. Francamente, ¿qué le queda a un gobierno que está cerrando ciclos? O sea, más allá porque se ha planteado que se va a reelegir, que más allá de que la Constitución lo prohíbe, etc., pero su ciclo de 5 años ha cerrado. Y podríamos decir que en materia económica no hay una señal, o no sé si habrá alguna señal que dé valores positivos. Hasta hoy las señales que ha planteado son estancamiento y retroceso. Pero en general, ¿cuál es la evaluación que se hace del diseño y de la implementación de la política pública en materia económica al cierre de estos 4 años? Porque te queda un año y es electoral. Sabemos que hay muy poco lo que se puede hacer. Y básicamente aquí cerrás la película. Mira, la política económica del gobierno, que es fundamentalmente fiscal y algo monetaria, hay alguna cosita monetaria, ha consistido en deuda pública. Eso sí, una deuda que crece. Ahí están los datos. Uno, porque no ha tomado medidas tributarias de recaudación. Prometieron en el Plan Cucatlán una reforma tributaria progresiva. ¿Qué impuesto nuevo hay? A los sectores de altos ingresos. No hay impuestos de ningún tipo. No recauda por la vía impositiva, salvo el de los seguros, que era para los bomberos y lo está manejando Hacienda. O sea que lo están utilizando para pagar salarios. No está para los bomberos. Y eso lo pagan los sectores medios. Entonces no hay medidas fiscales prácticamente. Entonces es la deuda, con la externa e interna, con la banca pública y con los financieros internacionales. Segundo, aumento del gasto. Tengo entendido que hay hasta otra oficina de propaganda en el gobierno. Había una y ahora hay 2. Y eso es enorme, eso es elemental, el dinero que ahí se va. Tercero, mucho énfasis en el gasto militar a la Fuerza Armada y también gastos de seguridad. Gastos de seguridad. Han invertido en policía, han invertido en centros penales, han construido uno, que uno no sabe cuánto costó. Ok, esas son las prioridades del gobierno. Son las prioridades. Eso no quiere decir que no haya un paso a desnivel. Todos los gobiernos hacen paso a desniveles. ¿Cuántos hicieron los gobiernos de arena? ¿Y cuánto hicieron lo del frente o carretera? Ajá. César, ¿tú ves que hay un diseño, una estrategia, una visión de política pública en materia económica o ves en realidad un entorno sin pies ni cabeza, como le dicen uno? Yo veo que ellos no tienen un plan económico. Aquí nunca se elaboró un plan económico. Pero eso no quiere decir que ellos no tengan ideas. Entonces, consigamos dinero vía deuda, invirtamos en estas áreas que he dicho. Segundo, recortemos programas sociales, que yo creo que tiene que ver con algunos elementos políticos ideológicos. Nosotros no podemos seguir con el plan de alfabetización porque eso es seguir ejecutando un programa del FMLN con Cuba. Olvidémonos de eso. Quitemos estos programas de apoyo. O sea, todo lo que huele al pasado, llevémonos. Se ha llevado 15 programas
de los 43 que se diseñaron en los gobiernos del frente. Otro no se lo lleva. No va a dejar de dar los paquetes escolares, porque eso es meterse en un lío con 1.300.000 familias. Tampoco, pero lo han recortado, ya no están dando el base de leche. Por ejemplo, que era diario. Dijeron que lo iban a dar 2 veces este año. Me dicen que no lo están dando. Pero si son 2 veces, es un retroceso. Si es desmontaje de la reforma de salud, ha encerrado unidades de salud, le han quitado dinero al primer nivel de atención, ha cerrado ECO. Y se han inventado un programa de creciendo con cariño, pero ya vemos que los niños en condición de abandono son más. No hay cariño, sí. Están presos, un montón de gente, jóvenes presa, etc. Pero sí la parte social, recórtame programas sociales, aumentame el gasto militar, aumentame el gasto de seguridad y el de propaganda. Eso es un plan. No podemos decir ahí como que no hay una pensada, hay una pensada. ¿Y de dónde saco el dinero, señor presidente? No me toque los impuestos. Porque si subo el IVA, el pueblo me tumba. Y si le pongo a los ricos, no tiene sentido. Yo tengo el apoyo de la oligarquía. A Bukele lo está apoyando Roberto Criete, la familia Mesa, Regalado Dueña, la ley del agua es para ellos. Ya se sabe, hasta Calleja está con él y TCS. Entonces con esto no... ¿Cómo hacemos? Entonces deuda pública. Deuda pública, pídele prestado a los bancos, agarra dinero de las AFP. Se nos están dificultando los bonos, habla con el BI, consigamos con el BI, con el BESI y los otros al Banco Agrícola, que es el más grande. Baja la reserva de liquidez, entonces, para que le pasen dinero y me lo presten. Esa es más o menos la lógica, pero ¿a qué conduce todo eso? Eso no conduce a levantar la economía. Eso no mejora la vida del pueblo porque elimina programas sociales. No hay plan antiinflacionario. Ahí sí no hay. Entonces ahí golpea a la población. Y el tema de la inversión extranjera, yo no sé si es que no les interesa, pero la inversión extranjera es una variable terriblemente negativa. El Salvador es el único país de Centroamérica, sin incluir a Belice, incluyendo a Panamá y República Dominicana. De esos 7, los 5 de Centroamérica sin Belice, Panamá y Dominicana, el único donde los dólares que están saliendo de repatriación de ganancia, la ganancia que tienen las empresas extranjeras y se lo lleva, supera la entrada de dólares por inversión nueva. Desde el tercer trimestre del 2020, del 2021. ¿Cuándo entró en vigencia el Bitcoin? Creo que fue el 7 de septiembre. Sí. En ese trimestre hubo más salida que entrada. En el siguiente semestre, para cerrar el 21, igual, más salida que entrada. Y en todo el 22, ya está el dato de diciembre, la salida fue 98 millones de dólares más que la entrada. Eso se llama inversión extranjera neta negativa. No viene y no hay bono, que es una inversión extranjera indirecta. Entonces, ¿qué va a levantar la economía? Aquí está haciendo un esfuerzo el sector privado. Hay que decir que el sector privado está haciendo un esfuerzo. El PIB crece un poquito, ha estado creciendo, pero esos son los empresarios nacionales, grandes, medianos, pequeños, pero no es por una política del gobierno. Incluso, con perdón, estarle pidiendo tanto dinero prestado a esos bancos es desviar recursos que podrían ir a la empresa privada, incluso a las cooperativas. Cuando hablamos de empresa privada, hablamos de grandes, de más de 100 empleados, medianas de 50 a 100, pequeñas, medianas, micro, que tienen menos. Y también las empresas cooperativas o individuales. Todo eso es empresa privada. Bueno, si le va a prestar al gobierno para que el gobierno pague, parte del dinero lo utilice para la Fuerza Armada o para la propaganda, eso podría ser un crédito al sector privado que va a generar empresa y empleo. Y si es una empresa exportadora, va a vender más fuera y va a generar más dólares. Y eso para cerrar. Pero sí, está mal, todo esto va mal. Sí. Te quiero preguntar para cerrar, César. Todo esto que hemos planteado, que es un poco el día a día local, nacional, pero el país y este gobierno se ha vendido como un modelo internacional. Principalmente en materia de la seguridad, pero ningún tema, ningún diseño de país camina si no hay una visión integral. Desde la perspectiva más internacional y cómo nos está viendo la comunidad allá afuera, sobre la base del marco legal, el respeto a la Constitución, un sistema, digamos, que respete los marcos democráticos
y toda esta dinámica económica, ¿tú crees que en realidad el país está proyectando un ejemplo y un modelo que debería replicarse, tomando en cuenta cómo esto ha impactado en toda la agenda económica? Y más o menos para cerrar con una valoración concluyente tuya, ¿hay algo que replicar de este ejercicio, de este diseño que tanto se ha vendido en el plano internacional como un modelo a seguir? Bueno, el gobierno vende hacia el exterior su política de seguridad. Ok, pero antes de la política de seguridad, las violaciones al marco legal eh, son conocidas. O sea, podría ser que una persona sencilla de que vive en cualquier país nuestro de América Latina, la población no sepa una serie de cosas, pero sí Sí, lo saben los empresarios, y lo saben los gobiernos y las embajadas. ¿Qué saben? Saben que aquí hay un fiscal impuesto, que se llevaron a un fiscal ilegalmente y pusieron a un fiscal ilegalmente. Eso lo sabe la Embajada de España y eso lo saben los empresarios españoles y los de Estados Unidos y los de Colombia y los de cualquier país. Ahí no nos vamos a engañar. Saben que impusieron una sala de lo constitucional. Lo saben que hay una violación al marco legal. Y eso, para un empresario colombiano o peruano o mexicano, es una mala señal. En ese país, el presidente quita al fiscal y pone al fiscal, da órdenes y se lo llevaron ilegalmente, sin un juicio, sin demostrar la ilegalidad. Eligieron al otro sin recibir currículum, una lista, hacer entrevistas. ¿Y cómo es esto? En un solo día. Además se peleó con la comunidad internacional, con los embajadores, la gente de las embajadas. Hasta los engañó en un video que sacó. Eso lo saben los chilenos. Eso lo sabe. Ok, eso afecta a la inversión. Porque ¿qué voy a hacer yo ahí, en ese país, si el presidente hace ese tipo de cosas? Que metió a los militares en la fuerza, en la asamblea, y estuvo a punto de dar un golpe de Estado, un poco raro. Lo otro, la transparencia. Saben que no hay rendición de cuentas. Saben que la ley, la CAP, no existe prácticamente. Incluso la anularon para las inversiones de emergencia. Esa cárcel que acaban de construir, eso es una licitación, una asignación directa. ¿A quiénes? A sectores empresariales vinculados al clan gobernante. Puede ser. Yo no tengo detalles, no hay detalles, pero no hay información. La persecución a la prensa, la gente lo sabe, eso se sabe. La persecución a dirigentes sociales, a funcionarios de gobiernos anteriores que no le han demostrado ningún ilícito, o dirigentes políticos. Hay un montón de cosas. Entonces, eso que afecta la inversión, digamos, la inversión, afecta la posibilidad de tener acceso a los mercados de capitales, a colocar bonos. Y si lo quiere colocar, le van a pedir 20% de interés. Un desastre. Ahí no se va a arriesgar. ¿Cómo me voy a arriesgar yo? Si yo soy un empresario de Estados Unidos, ¿cómo le voy a agarrar un papel a este gobierno por 500 millones de dólares y se lo voy a prestar para que me lo paguen 20 años, una tasa de interés de 6? En El Salvador, ahí no hay seguridad jurídica, ahí la economía no crece, ahí no llega la inversión extranjera, ahí hay alta corrupción pública, no hay transparencia y hay una deuda que ya supera el 80% del PIB, anda como por el 85%, entonces ahí no me arriesgo. Entonces no hay ningún modelo en nada de eso. Ahora, en el tema de seguridad hay dos visiones. Hay una parte de la población internacional, de la gente de otros países, igual aquí, que está de acuerdo con esta política del estado de excepción, porque le han vendido la idea de que hay 67,000 pandilleros presos y de que han bajado los homicidios. Entonces la gente te va a decir, bueno, 67,000 pandilleros presos y ya no hay crímenes. El presidente dice que llevan 100 días, 80 días, no sé, pero estamos bien. Sí, pero hay violación a los derechos humanos. Bueno, pero a los delincuentes, alguien te puede decir, bueno, los delincuentes, ¿qué derechos humanos? Pues sí, hay que tratar bien a la gente, pero hay que resolver el problema. Y la gente que es inocente, bueno, esos son daños. La mayoría de la gente está en contra en las encuestas de que capturen inocentes, porque la gente tiene sentido de justicia social. Pero te aprueban la política si conectan los 67,000 presos con reducción de homicidios. Es un éxito. Ahora, es real, no es replicable. No es replicable eso. ¿Por qué? Porque eso, yo voy a dar una opinión muy personal y la voy a dar como hipótesis. Aquí no había ningún plan de control territorial, ni hay 67,000 pandilleros presos. Aquí el gobierno quiso hacer creer que había un plan de control territorial y por eso
pidió dinero en el 2019, 30 millones de refuerzo presupuestario, pidió un préstamo de 91 millones para el 20, que ni lo consiguió, y pidió 109 millones para la fase 3, los 91 eran para la 2, y no lo consiguió, y aumentó el presupuesto de la Fuerza Armada y de la Seguridad Pública, haciendo creer que había un plan. Los informes que han salido públicos, de medios alternativos, videos, del gobierno de Estados Unidos, lo que han dicho delincuentes que están juzgados allá, es que lo que había era un acuerdo con el gobierno y la pandilla. En el sentido, eso es lo que dicen ellos. Le dijeron, bajen los homicidios, ayuden a Bukele a mostrar éxito en seguridad, y a Bukele estaba diciendo que estaba mejorando la seguridad en el 20, en el 21, en eso se la pasó. ¿Y a cambio de qué? A cambio de no capturarle cabecilla, de no extraditar cabecilla, no capturaban a ninguno, puede ser que haya dinero. Hay una lista de 100,000 personas que recibieron estos dólares de la pandemia que no pusieron su apellido. Esos son 30 millones de dólares. Entonces, ni el DUI pusieron. Eso lo dice la Corte de Cuentas. Lo que yo estoy diciendo lo dice la Corte de Cuentas. Yo no tengo la lista. Y que me ayuden a ganar las elecciones del 21. No dejen votar ahí por la oposición. Bien. Y comenzó a mostrar éxito. ¿Eso es un modelo para otro país? ¿Un acuerdo con pandilleros? Yo creo que no. Luego en el 22 vienen los asesinatos. Hay un mes donde hay un montón de asesinatos. ¿Se rompió el pacto o el pacto se reforzó? No sabemos. Pero ¿qué sabemos? Que yo sí puedo decir que existía el pacto porque está verificado. Segundo, que no pueden haber 67,000 presos porque aquí habían 37,000 presos y un hacinamiento de más de 300%. Alguna gente dice que de 100%. Dejémoslo en 100. Es decir, que donde habían 37,000, cabía la mitad. Era la mitad la que cabía. ¿Cómo le va a 37,000? 67. Sin tener cárceles nuevas. Porque la que acaban de inaugurar es hace poco. Y han trasladado 4,000, según ellos. Nadie lo sabe. Incluso hasta cerraron un centro penal de Chalatenango. ¿Cómo le vas a meter 67,000 a 37? Eso es imposible. Sí, claro. Y ahora resulta que salen los datos. Han decomisado 2,500 y pico de armas. De cada 28, 27 no tenían armas. ¿Cómo es eso? Sí. Y no tienen dinero porque lo que han recuperado son 3 millones. 40 y pico de dólares por pandillero. Y no hay un policía agredido, ni asesinado, ni... O sea, aquí nosotros tenemos un país donde hay pandilleros que le dicen terroristas, que se dejan capturar sin resistencia, que no tienen dinero y que no tienen armas. Es el único país del mundo donde la delincuencia tiene esas 3 características. Y los terroristas. Sí. Nunca yo había oído algo igual. ¿Cuáles son los presos entonces? ¿Son 67 o son 3? ¿Y dónde están libres? Están trabajando en el gobierno. ¿Por qué hay 46,000 más trabajando en el gobierno? Yo no lo sé, pero yo me hago esas preguntas. Y si yo fuera un empresario de Estados Unidos o un funcionario, me hago esa pregunta y digo, no, ahí eso puede reventar en cualquier momento un problema. Si la finanza pública colapsa y hay 10,000 pandilleros trabajando, suponiendo, lo van a echar a la calle y va a venir y las armas ¿dónde están? Es una farsa y lo han utilizado como mecanismo de contención social para meter miedo en un contexto de alza de precios y de falta de empleo. Entonces, esto no es replicable. Esto puede darle éxito aquí porque están engañando a la gente hasta cierto punto. Pero no le veo Habrá que ver hasta cuánto dura toda esta pantalla que hemos estado viendo. La verdad es que las cifras, los mismos números y los datos que el gobierno sigue dando y mostrando, hoy en el informe de la encuesta de hogares, la última encuesta de hogares, te sigue señalando que el rumbo no va por la ruta correcta. Y francamente hay muy pocas señales de sensatez, de cordura, de transparencia, de buen ejercicio decente de la dinámica pública. Entonces, todas las señales te siguen alimentando un panorama complicado. Habrá que ver si más adelante todo esto se traduce en alguna medida concreta en materia económica. Hasta hoy estamos cerrando casi el cuarto año y hay que decirlo, César, no hay una medida concreta para abordar la agenda económica. Y hay que decirlo porque no lo abordamos esto, pero hay cero diálogo, hay cero planificación o acuerdo conjunto, hay un esquema de
de ruptura total con el resto de fuerzas políticas y con el pequeño empresariado. O sea, ese es un entorno que no lo alcanzamos a abordar, pero la verdad sí te sigue mostrando señales muy, muy débiles y frágiles. Yo creo que lo que te planteé, el tema económico, tú lo has dejado bastante claro en esta conversación. Habrá que ver si en el camino el gobierno, de cara a lo que es este año, que yo lo dudo mucho, porque es un año estrictamente electoral, inyecta algo en materia económica. Francamente, más creo que va a pasar lo que tú nos has comentado. Yo te agradezco, César, de verdad, todo el análisis que nos has compartido, un poco cómo has ido desmenuzando todo este tema económico y la lectura que nos has hecho de los escenarios que probablemente se pueden presentar. Te agradezco, César, y quedaríamos para una próxima plática para abordar otros de la agenda económica. Bueno, muchas gracias a ti, Franklin, ¿verdad? Y un saludo a todos los oyentes y las oyentes de tu A la programa, audiencia. a la Excelente. A audiencia. ustedes, amigos, gentes, nuevamente agradecerles por compartir un espacio más y, por supuesto, durante la semana ver todas esas cápsulas que vamos a compartirles de esta excelente charla que tuvimos con César Villalona sobre la agenda y el rumbo económico que lleva el país. Gracias y hasta la próxima.